Vamos a dar. Vamos a empezar y como toda prueba y como lo dice nuestra Biblia ISTQB, debe tener un test plan y data testing no se exime un test plan. Necesitamos tener un test plan, pero para eso tenemos que tener unos insumos, unas bases de las pruebas. Y nuestra base de prueba va a ser el documento de mapeo que nos comparte el diccionario de datos, esas queries que nos van a contar cómo se lleva a cabo esa información, cómo se hacen esos cálculos, nos ayuda a entender y a veces los equipos de data no nos entregan esa información completa, entonces tenemos que hacer reuniones para que nos hagan entendimiento de cada uno de los reportes, pero lo ideal es que tengamos un documento de mapeo que nos explique a detalle cada ese tema y que veamos incluso si se cambian las versiones, si cambian versiones de esos documentos. Importante que conozcamos el esquema de la base de datos, ¿sí? De la base de datos o de la tabla Data Lake o el Data Warehouse, o conozcamos esa información detallada de cómo se va a presentar, de cómo lo vamos a enfrentar y que nos va a ayudar a comparar, ¿sí? Y además necesitamos conocer los casos de prueba. Hay unos casos de prueba muy comunes que debemos tener en cuenta en todo este tema de shift testing, de hacer pruebas de manera temprana para descubrirlos ágilmente. Tenemos que verificar que ese documento de mapeo claramente coincida con la base de datos que nos están diciendo, que ese documento de mapeo coincida con el data warehouse que nos están pidiendo. Pero el documento de mapeo va a describir el resultado final. El documento de mapeo, tenemos que centrarnos, que describe nuestro reporte, que describe una tabla, que describe varias tablas, una base de datos, y nos va a describir cómo se convierte desde una fuente, desde un data lake, a un data warehouse. Y después cómo esto se convierte en el reporte que le vamos a enviar a nuestros clientes. Entonces, unos casos comunes es verificar eso, verificar los nombres del documento de mapeo, verificar que exista en la base de datos. Es importante. Verificar las columnas, verificar los límites, las restricciones de este documento. Entonces, eso es unos casos que debemos de hacer previamente. Pero ya conociendo esos casos que debemos de conocer previamente, vamos a ir a la historia de usuario. Y la historia de usuario nos va a decir como esos diseños de la casa. Seguramente aquí ya conocen que es una historia de usuario. Una historia de usuario es esa petición del usuario final o el product owner que nos va a decir yo quiero esto. Y en data testing es como nos digan, estos son los planos de la casa, por ejemplo, para una casa campestre modelo, de alguna unidad que estamos construyendo. Y nuestro enfoque en ETL testing es asegurarnos que esa casa, es decir, el reporte, es decir, la vista generada por el data warehouse, refleje fielmente ese diseño. Ese es nuestro fin aplicando ETL testing. Entonces, imaginemos esa solicitud de usuario, esta solicitud de historia de usuario, como esas listas de verificaciones que debemos de tener en cuenta para saber cómo va a estar esta casa, para que nuestro equipo de QA pueda revisar minuciosamente que ese reporte tenga las columnas correspondientes, venga en el orden correspondiente, venga en el formato que nos está pidiendo el usuario, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Entonces, ahora sí, conozcamos nuestra historia de usuario. La historia de usuario habla de como un administrador del portal web, quiere generar un reporte de los datos, con los datos específicos de los clientes del banco QX, para realizar los envíos mensuales de notificaciones de sus balances. Y vamos a ver solamente tres criterios específicos y vamos a ver cómo esos criterios los convertimos con Great Expectation y cómo los podemos probar. El primer criterio de aceptación es que la columna edad solo debe permitir números entre 18 a 100 años, a 100. La columna mes solo debe permitir 3 caracteres. Solamente debe permitir los 3 caracteres que van a coincidir con las 3 primeras letras del mes. Y la columna housing solo puede permitir 2 respuestas, sí o no. Entonces, vamos a ver cómo con un reporte de esta forma, que ese sería nuestro reporte que se exporta desde un data warehouse. Esto ya es nuestro data warehouse, esto ya es nuestro reporte que le vamos a entregar al cliente o le vamos a entregar a algún sistema que lo va a consumir y va a mostrar unas vistas bonitas o que va a cogerlo y va a enviarle correos al cliente. En fin, pero esto
es nuestro objetivo probar. Este es nuestro producto final. Y esto es lo que hemos de probar si realmente cumple con las expectativas del cliente. Entonces, imaginemos este dataset es como esa vista elegante que necesitamos probar y que la va a mandar al banco, la información a los usuarios de este banco. Esa información la descargué de estas comunidades que suben información así fake, son más o menos unos 4.500 registros. Vamos a ver cómo probamos toda esta información de manera muy fácil, de manera muy intuitiva y rápida con nuestra herramienta y cómo podemos verificar que la edad, por ejemplo, solo tenga de 18 a 100 años, de todos estos registros. Que la columna housing solo tenga sí o no y la columna mes solo permita 3 letras. Con eso vamos a verificar que si nuestra data bien cumple con esos criterios. Vamos a agregarle otros criterios, pero estos son, digamos, lo que nos está pidiendo el usuario. Entonces, comunidad de testing